Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dándoles como cada semana la bienvenida a nuestro repaso de la lección. Estamos transmitiendo desde nuestro centro de producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y queremos como cada semana decirles que nos sentimos muy contentos y muy agradecidos de que nos estés acompañando. Esta semana estaremos estudiando la lección número 6. El título de la lección es La creación y la caída. Un tema muy interesante, ya que por 5 lecciones hemos estado hablando de cómo Dios creó este mundo, las condiciones de vida, y también estuvimos hablando de cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero a partir de esta lección número 6 hablaremos de la caída, y por supuesto con ello daremos respuesta a muchas de las inquietudes que a veces tenemos como seres humanos de por qué nuestro mundo está en la condición en la que está. Bueno, vamos a ir al origen. ¿Cuándo comenzó el problema? Así que quédate con nosotros, en un momento daremos inicio. Bienvenido. Bien, estamos de regreso y queremos decirte que nos sentimos muy contentos de que nos estés acompañando en este repaso de la lección, y estamos también contentos porque hemos recibido información de varias personas que nos miran a través del internet en muchos países, y nos sentimos contentos. Así que le mandamos un saludo a todas las personas que nos miran, no solo en México, sino en otros países, y queremos decirles que nos sentimos pues muy felices, ¿verdad?, de que estés acompañándonos, y te invitamos a que lo sigas haciendo. Estamos a punto de iniciar nuestro repaso de la lección número 6, y como cada semana queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas, compañeros y amigos, el pastor Isidro López, presidente de nuestra asociación. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Al contrario, que estamos listos para el repaso de la lección, una lección muy interesante. De sí, claro que sí. El pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal y Escuela Sabática, también de nuestra Asociación Metropolitana, a cual le damos la bienvenida. Buenas tardes, pastor, y aquí estamos listos para comentar la lección número 6 ya. Claro que sí, ya estamos en la lección número 6, pastor. Vamos avanzando rápidamente, ¿verdad? Parece que acabamos de iniciar el año y ya, sí. ya estamos casi llegando a la mitad. Bien, pues una lección muy interesante, pastores, colegas, la creación y la caída. No sé qué piensan ustedes de esta lección, a diferencia de las otras 5 que hemos estudiado. ¿Qué les ha parecido esta lección? Muy interesante, me parece a mí. Pues recuerden, estamos viendo los orígenes, ¿no? Y esta lección nos dice cómo se origina el mal, así de simple, ¿verdad? Estamos yendo lo más atrás posible. Estamos hablando de aquí cómo se origina el mal en esta tierra. Correcto. Me parece que las Sagradas Escrituras dan la respuesta a una pregunta que mucha gente se hace: ¿y cómo se originó el mal aquí en la tierra? ¿Cómo es que yo? Bueno, la lección de esta semana justamente nos va a ayudar a nos eso. Contesta esa pregunta. Y justamente lo que yo decía antes de iniciar en el primer bloque es, tal vez esta lección nos da algunas respuestas, pastor, a las interrogantes de por qué nuestro mundo está como está, por qué hay tanta maldad y tanta violencia y todo esto, estas cosas terribles que nos están aquejando. Sí, comentábamos la semana pasada que la declaración del Señor Jesús en el principio no fue así, pero a partir de esta lección, bueno, pues ya veremos otras cosas por la introducción del pecado, ¿no? Pero yo creo que lo que debemos de resaltar también en esta semana es que no tomó por sorpresa a Dios la aparición del pecado. El Señor, nuestro Dios ya tenía una respuesta para ello. ¿Y qué respuesta? Correcto. Una esperanza de redención, que vamos a estar analizando un poquito más adelante. Gracias, pastores, por estar con nosotros. ¿Por qué no, para beneficio de los maestros de escuela sabática que están tomando algunas ideas para impartir su repaso,
¿por qué no damos algunos puntos o algún bosquejo de la lección para que pueda servir a nuestros hermanos que nos siguen a través de la red? Sí, a mí me parece que el primer punto de lo cual habla la lección y que engloba varias partes es lo que yo llamaría la dinámica de la tentación. Porque para que haya tentación se necesita un tentador y se necesitan personas que puedan ser tentadas. Si no hay tentador, pues no hay tentación. No hay tentados, pues tampoco hay tentación, ¿no? Entonces, hay toda una dinámica que presenta justamente la lección y que me parece que es importante que nosotros podamos repasarlo con los hermanos que están bajo nuestra clase, porque así se presenta todavía el tentador, ¿no? Nosotros somos las personas que él viene a tentar y lo hace de la misma manera, no ha cambiado el método, no es un método, curiosamente es un método que sabemos cómo es, pero que le ha funcionado durante todos estos años. Sigue funcionando. Sí, durante milenios le ha funcionado. Y dicho sea de paso, pastor, en esta dinámica de la tentación que usted llama muy bien, muchas lecciones aplicables para nuestra vida Sí. cristiana, ¿no? Hay muchas lecciones que podemos rescatar y que vale la pena que ocupemos tiempo en esto. Así que, ¿algún segundo punto, pastor? El segundo punto podría ser los sentidos, el juicio, la opinión humana en contra de los mandamientos de Dios, ¿no? Creo que dentro de la dinámica de la tentación se ve eso, ¿no? Que prevalecen los sentidos propios, el juicio humano, en contra de los mandamientos de Dios y traen sus consecuencias. Claro. Y lo veremos también ahora. Gracias, pastor. Así que ese sería el segundo punto. ¿Y un tercer punto, pastor? Sí, lo último que la lección presenta y que me parece que es ahí donde debiésemos darle más énfasis es la esperanza de la redención. La solución. La solución a toda la problemática que se introduce, ¿no? Nuestros primeros padres se la habían pasado tan bien en los 2 primeros capítulos del Génesis y el capítulo número 3 justamente nos habla de la desgracia producida por sus propias decisiones. ¿Verdad? Y es ahí donde Dios dice, sabes que estás metido en un problema, pero hay esperanza porque va a haber redención. Tenemos la solución. Muchas gracias. Bueno, me parece que los puntos son muy, muy claros para nuestros maestros de escuela sabática que nos están siguiendo. La dinámica de la tentación sería el primer punto, ¿verdad? Cómo operó esa tentación. El segundo es los sentidos, ¿verdad? O el juicio humano versus la palabra de Dios, los principios. Y el tercer punto sería la esperanza de redención, la solución al gran problema en el que nos metimos. Bueno, nos metimos porque pues... No, pues estamos involucrados, nos metimos todos. Primero padre. Muy bien, entonces vamos a analizar esta dinámica de la tentación. La Biblia nos dice que finalmente pues Satanás toma una serpiente, que pues un animal especial, astuta, ¿verdad? Y bueno, finalmente él utiliza a esta serpiente como instrumento para tentar a Eva. Pastor, y pues ahí se derivan varias cosas interesantes, ¿verdad? De cómo se dio ese proceso de tentación. Sí, lo primero que tenemos que nosotros recordar es que el enemigo de Dios nunca se presenta como Él es. ¿Verdad? Correcto. Eso es lo primero que nos enseña la lección de esta semana. Por eso dice, la serpiente era astuta, o era más astuta, porque no se presentó como era. Dios le había hablado a nuestros primeros padres de que había un enemigo que podía venir a engañarlos. Les dijo que estuvieran atentos. Pero ellos, yo creo que escucharon la información de parte de Dios. Bueno, es un ángel caído, así que ¿qué esperaban? ¿Quién esperaba que llegara? Pues un ángel caído de forma majestuosa, pero finalmente distorsionado, que viniera a engañarles. Pero no, nunca el diablo se presenta como Él es, porque si se presentara como Él es, nosotros podríamos fácilmente rechazar el asunto, ¿no? Así que Él se presenta de una manera camuflajeada y hasta en nuestros días hace exactamente lo mismo. O sea, en muchas de las tentaciones todo se presenta como atractivo, porque no se presenta como es. Cuando se presenta como es, bueno, ya nosotros sabemos qué es lo que viene por delante y ya tenemos que hacer decisiones, pero a Eva no se le presentó como Él era, o sea, se le presentó de una manera especial, un animal inteligente que habla, ¿verdad? Y por el que habla pues llama la atención,
Yo creo que a Eva le llamó mucho la atención que se encontrara con un animal que podía hablar. ¿Significa esto, pastor, que hoy en día Satanás se va a esconder siempre detrás de las cosas que nos gustan o nos llaman la atención o son atractivas, pero siempre escondido con la mala intención de hacernos pecar? Sí, siempre va a ser de esa manera. Pastor Abraham. Sí, yo creo que la lección bien enfatiza las primeras palabras de Génesis 3.1. La serpiente, la más astuta de todos los animales. Así que Satanás se valió, ¿verdad?, de ese camuflaje y a través de la serpiente, porque la serpiente era hermosa. Sí. No tan solo dice que era la más astuta, sino que era la más hermosa, ¿no? El Espíritu de Profecía menciona que volaba, ¿no? Tenía alas y volaba. Y tenía colores resplandecientes con el sol, ¿no? Así que llamaba la atención. Y yo creo que Eva se dejó llevar por la vista primeramente. Yo quisiera decir tres cositas que encontré en el Espíritu de Profecía. Dice que distraídamente Eva se separó de su esposo. Creo que dentro de la dinámica de la tentación, pastor, entra la distracción espiritual. Sí. ¿No? La distracción. Mientras que el apóstol nos aconseja, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, nosotros a veces obramos distraídamente y nos vamos separando de la seguridad que encontramos en el Evangelio, en la lectura de la palabra de Dios, en una relación con Dios, nos distraemos. Y luego dice el Espíritu de Profecía que después de que se separó distraídamente de su esposo, ella percibió una sensación de peligro. Es decir, sabía que estaba haciendo algo mal. Estaba yendo a terreno engaño, que sí. no era firme, ¿no? Que no era Sí, firme para ella. tuvo una sensación de peligro, pero ella consideró que tenía la suficiente sabiduría y poder para resistir cualquier cosa que vendría. Yo creo que ahí, según las palabras, ella confió en ella misma y desconfió de Dios. Y creo que eso también entra dentro de la dinámica de la tentación. Nos distraemos de nuestra salvación y cuando percibimos cierto peligro, ¿Es cuando deberíamos dar marcha atrás? Así es, vámonos, ¿no? Al lugar seguro. ¿Sí? Siguió Pero adelante. No. Así es. Siguió adelante y ella, como dices atinadamente, pastor, y después decía, sintió que podía resistir la tentación. Sí, por eso es que nosotros no podemos quedarnos ante la tentación. En el caso de José, ¿verdad?, cuando llega la esposa de Potifar, también se le presenta la tentación y la dinámica es semejante. No es con comida, es una mujer hermosa que simplemente llega donde está él. Lo quiere seducir. Que lo quiere seducir, no sabemos cómo llegó, ¿verdad?, pero probablemente llegó con poca ropa, diciéndole, mira José, no hay nadie en casa, despedí a todos los criados, aquí estoy, tú y yo solos. Bueno, lo interesante es que José nunca se detuvo a pensar. Dice las Sagradas Escrituras que salió corriendo. ¿Por qué? Porque si no huimos de la tentación, lo más seguro es que caigamos, porque nosotros nos detenemos primero, después miramos, y cuando miramos empezamos a ver más allá de lo que normalmente está, y nos imaginamos ciertas cosas. Entonces evaluamos lo que estamos viendo, y después de que evaluamos decidimos. Eso fue todo lo que hizo Eva. Cuando uno lo ve, se detuvo, pues el árbol está bonito, es codiciable, el fruto se ve que está bien rico. Y después de todo ello, una vez que se detuvo, que miró, que evaluó, evaluó pues parte de la evaluación, la codicia, cómo quisiera tenerlo. ¿Qué vino al final? La acción. La acción. ¿Qué fue lo que no hizo José? José se fue. Él actuó diferente. Vámonos. Corriendo. La decisión es lo que nos lleva a la acción. Y ella decidió, pues, tomó del árbol. Oye, la serpiente está hablando. ¿Cómo se hizo tan sabia esta serpiente nada más por comer el fruto, no? No, y las palabras, ¿no?
O sea, el tentador astuto totalmente, Sí, sí, sí. con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Distorsiona también lo que Distorsiona Dios lo había que dicho. Dios dice. Por eso ¿No? dijimos, no se presenta como es. Exacto. Y entonces esa pregunta tuvo su efecto y entonces empezó la desconfianza de Eva para con Dios. Oye, sí, pues nos prohíbe de todo. ¿Y por qué? ¿No? Oye, no es eso lo que Dios nos prohibió, pero es esto. Pero ya empezó la desconfianza, ¿no? Entonces, Satanás lo que quiere es que desconfiemos del amor de Dios. Porque además le dijo que iba a ser como Dios. Sí, más adelante, ¿No es ¿verdad? cierto? Le dice, vas a ser Va a como ser Dios. como Dios. Sí, aquí nosotros también descubrimos una cosa del tentador, ¿no? El tentador es el padre de la mentira y Génesis 3 justamente lo dice. El Señor Jesucristo se refiere justamente a él en San Juan capítulo 8, dice que él es el padre de la mentira. Bueno, aquí nosotros tenemos justamente cómo es el padre, el que origina todo este asunto, porque la primera mentira justamente con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Esa ya era la primera mentira, porque Dios no había dicho eso. Así es. Después vienen algunas otras cosas, otra mentira, versículo 4, no moriréis. Es otra mentira. O sea, Eva, como confiaba en ella, pues no fue capaz de percibir que le estaban diciendo, ¿no? Y ese es el gran asunto, ¿no? Y la otra mentira es, seréis como Dios. Nosotros hablamos la semana pasada de la imagen de Dios. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, semejantes a Dios, pero no iguales. Aquí lo que le está diciendo, el cómo está aquí utilizado como un sinónimo de equivalencia. Seréis como Dios, es decir, tú vas a ser Dios. Vas a ser Dios. Ese es el ofrecimiento del enemigo. Que eso era el anhelo de él, ¿verdad? Y ahora el anhelo de él se lo transmite al ser humano. Y por cierto, pastor, es la búsqueda incesante del ser humano. Sí, todavía el ser humano parece que sigue tratando de ser Dios, ¿no? Y todavía le gusta a él que en esto llegue, ¿no? Pero justamente la mujer fue engañada con unos asuntos tan sutiles, y la lección justamente nos presenta el caso del Señor Jesucristo, que también le hacen las mismas preguntas sutiles, ¿verdad? Satanás aplica la misma dinámica. La misma dinámica, él no cambia, por eso yo decía hace un rato, la dinámica es igual, no pensemos que cambie su dinámica, ¿no? No, pues si le ha funcionado tanto, ¿para qué la cambia, no? Pero con el Señor Jesús sí. Ahora, con el Señor, fíjense, con Eva le dijo, mira, con que Dios os ha dicho, no comáis de los árboles. Bueno, no fue lo que Dios dijo. Pero con el Señor Jesucristo viene con la misma tentación. Si eres hijos de Dios, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo había escuchado esa voz en ocasión del bautismo. En San Mateo capítulo 3, pero en el capítulo 4, cuando viene la tentación, dice, con que Dios, si eres hijo de Dios, ¿y que estas piedras se conviertan en pan? ¿Eres el hijo de Dios o no lo eres? Lo está desafiando. Pues le está tratando de a ver, oye, ver. ¿sí soy o no soy? Exacto. Volvemos al ¿Soy o punto. no soy? Ahora, Satanás no logró eso porque Jesús estaba basado en la palabra de Dios, Una confianza absoluta en su palabra. en su palabra. Eva no confió en la palabra de Dios. Le pareció que le creyó más a las palabras de Satanás que a las palabras de Dios. Ya el Señor le había advertido, si comes este árbol vas a morir. Y Satanás dice, no moriréis. Bueno, ¿a quién le creo? Y le creyó a Pero Satanás. algo más, pastor, Satanás, cuando se presenta delante de Jesús en las tentaciones, también utiliza la palabra de Dios. Así es. También utiliza la palabra de Dios para tentarlo. Qué interesante que utilice la misma palabra para tentarlo. Yo creo Y que entonces en el nombre de Dios muchas cosas se pueden hacer entonces. podemos concluir entonces, primero, conocer la palabra de Dios, estudiarla, depender de ella. Y dos, conocerla bien, porque puede ser que alguien venga con la palabra de Dios, pero no exactamente como Con Dios lo intenciones de dice. engañarnos. Sí, sacarlo un poco de contexto, ¿no? Porque Así eso fue es. lo que hizo el tentador, sacarla de contexto. Y al sacarla de contexto, pues esperaba que Jesús cayera justamente en su trampa. Vamos a hacer una pausa y en un momento vamos a continuar con este interesante tema. Así que no se vayan, en un momento regresamos.
hablan de su inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo Dios. Manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando nuestra lección número 6, la creación y la caída, y nos parece que es una lección bastante interesante. Hay mucho que hablar y sobre todo hay muchas lecciones que aplicar en nuestra vida espiritual.
Ya hablamos del primer punto, que es la dinámica de la tentación, de cómo el enemigo utiliza y ha seguido utilizando por mucho tiempo la misma estrategia y desgraciadamente muchos de nosotros seguimos cayendo, ¿verdad? Y eso es lamentable, aunque conocemos el método, seguimos cayendo en estas mentiras del enemigo. Pero vamos a analizar el segundo punto, los sentidos, el peligro de los sentidos o el peligro de la percepción humana, pastores, versus la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva, me parece, en este punto? Pues recordemos que cuando Eva hace una evaluación personal, ella piensa que está evaluando bien, Sí. porque ella hace la evaluación. O sea, y justamente la lección nos dice cuál es la evaluación. El árbol era bueno para comer, es decir, se antojaba, ¿no? Es como cuando nosotros vemos un mango de esos Manila grande, amarillo, que se ve rico, delicioso, y que nos decimos, no, hombre, ¿cómo me gustaría? Agua a la boca. Sí, estás aquí salivando todo el tiempo y casi nada más. Bueno, eso le pasó a Eva, ¿no? La lección es demasiado clara. El árbol era un árbol que se antojaba a la vista. Después agrega la misma lección, que era ese fruto que era bueno para comer, no era un fruto venenoso, era un fruto que se veía bonito, se veía bien. Y justamente la tercera es que parecía que comiendo el fruto le iba a dar más sabiduría, ¿no? Ella hizo su evaluación. Y en su evaluación, ella estaba bien. Percepción humana. La percepción humana. Exacto, o sea, Lo que Dios le dijo estaba mal. O sea, ese es el asunto aquí, ¿no? si la evaluación que hizo Eva fue basada en sus sentidos, En sus sentidos. lo que vio, lo que observó y la percepción. Está bien, se ve bien el árbol, el fruto se ve sabroso, No se ve tan mal. no se ve tan mal, ¿no? Y entonces ella hizo un juicio basada en su percepción, ¿no? Que estaba en contra de lo que Dios decía. Sí, ¿no? y es que desde antes Eva ya le había agregado un poquito, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que Dios le dijo, este árbol no comeréis? Ella le agregó, No toquéis. ni lo toquéis, su percepción. Porque eso no dijo Dios. Eso no se lo había dicho. Ella lo añadió. Ella se lo añadió, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos muchas cosas, a veces percibimos los asuntos, percibimos las cosas, desde nuestro punto de vista puede ser que esté bien, desde nuestro punto de vista, pero debemos saber cómo lo evalúa las Sagradas Escrituras, ¿no? Las Sagradas Escrituras son las que deben evaluar cualquier comportamiento, cualquier acción. No mis acciones evalúan las Sagradas Escrituras, no mi manera de pensar evalúa la Biblia. Es la Biblia evalúa mi manera de pensar. Este es el filtro. Este es el filtro. Sí. En la actualidad el ser humano lo hace a la inversa, ¿no? Mi pensamiento va a evaluar a la Biblia para ver si es un libro divino, inspirado divinamente, o simplemente es un libro que tiene una tradición judía. No es así como dice las Sagradas Escrituras. Yo creo, pastor, que ya cuando la primera pareja pecó, entonces si de por sí la percepción estaba mal, porque se anteponía o estaba en contra del mandato de Dios, pues peor después de la caída, ¿Sí? ¿no? Se pervirtió totalmente. Y ahora justifica, en base a un juicio humano, el pecado, Su comportamiento. ¿sí? Por ejemplo, antes, a los asuntos sexuales, por ejemplo, se le llamaban perversiones sexuales. Después ya no fueron perversiones, son desviaciones sexuales. Y ahora ya no son desviaciones sexuales, son preferencias sexuales, ¿no? Y el hombre lo va acomodando poquito a poquito, ¿verdad? ¿Para qué? Ahora, lo peor es que esto lo practica una persona con mente abierta, ¿no? Y son más, ¿cómo le diré? Considerados, inteligente una persona con mente abierta que alguien que- con mente cerrada y cuadrada. Así es, ¿no? Pero estas personas con mente abierta, creo que lo que hacen está basado en su juicio, en su percepción, en sus deseos, en sus sentidos, y van en contra del orden. Y con eso se justifica el comportamiento, que es una de las cosas que debiésemos recordar de aquí. Y ese comportamiento de la sociedad, pastores, porque además hay de aquel que ahora hable mal de un homosexual o de una persona así, porque aunque la palabra de Dios es clara en mencionar, ¿verdad?, que esta es una Sí. conducta equivocada, pero si tú ahora en estos tiempos tú hablas algo de esto,
pues entonces vienen los derechos humanos y entonces todo el mundo Sí. te va a decir que estás mal, que es una mente cuadrada. Sí, de hecho hay muchos aspectos que se han cambiado. Más adelante vamos a hablar un poquito más, pero por ejemplo hoy el que la gente no se case, que simplemente vive en unión libre, pues se ve bien, ¿verdad? En muchos lados lo ven bien y lo justifican. Oye, pues es que si no estamos de acuerdo, nos dejamos y no pasó nada. ¿Cómo no pasó nada? Si los efectos siguen siendo iguales. Que a veces la sociedad tiene miedo de hacer estudios para ver qué pasó, porque ese es el problema. El problema es que mi justificación es mi razonamiento, a veces sin hacer un estudio para evaluar cuáles fueron las consecuencias de. Los hijos también, porque Es que hay vienen los hijos, consecuencias, de todo y eso hay viene consecuencias. Pero como queremos justificar el comportamiento, entonces decimos, pues si todo el mundo lo hace, pues todo el mundo lo hace. Debe estar bien. No pasa nada, todo está bien. La actividad sexual premarital, oye, es que los pobres muchachos no se pueden controlar. Pues, si no se pueden controlar, pues lo estamos poniendo a la altura de un animal que no se puede controlar. No, pues espérate, pues ¿para qué se le dio una capacidad de raciocinio? Pero decimos, no, hombre, que lo haga, nada más que se cuide, ¿no? Y cuando vienen las consecuencias, una proliferación de ETS, de enfermedades de transmisión sexual tremenda, un montón de embarazos de jovencitas y de niñas, miles de embarazadas que son jovencitas 13, 14, 15 años, y luego decimos, oye, ¿pero por qué? Y lo justificamos también, es que no se cuidaron. Y abortan. Cuando hablo con los jóvenes acerca de eso, pastor, ellos dicen, es que hubo química. Y yo le digo, sí, exactamente, hubo química, ¿no? Porque sentiste bonito, él sintió bonito, fueron más allá, puros procesos químicos. Y Dios pone en nosotros eso, para sentir agradable, para sentir placer, pero también nos dio una razón, donde debe estar la palabra de Dios, donde deben estar los mandamientos de Dios, y la razón va sobre la química. Y sí se puede, porque el Señor lo ha prometido, ¿no? Así que entonces, puro química, son percepciones, son gustos, son sentidos, siento bonito, siento agradable, y lo hago. Pero hay una razón. Y estoy pensando, pastor, en muchos jóvenes que hoy en día dice la palabra de Dios, no se unan yugo desigual con los infieles, por ejemplo. Y entonces el muchacho anda buscando y dice, bueno, pastor, es que usted no la conoce, es buena chica, o es buen chico, es amable, es trabajador, mejor que cualquier. Pero vas en contra de la palabra. La palabra de Dios dice una cosa, tú te vas por otro lado y después viene la consecuencia. Es que otra vez es la percepción. Juicio humano. Juicio humano. O sea, la percepción humana. Ese fue el problema de Eva. Pues, o sea, nosotros seguimos, o sea, el tentador viene con las mismas tentaciones y nosotros actuamos de la misma manera, tristemente. Caemos de la misma forma. Sí, como dice el dicho, tropezamos en la misma piedra, ¿no? En la misma piedra que tropezó nuestra madre Eva, ahí también nosotros nos tropezamos. Nosotros decimos, no, a mí no me va a pasar, porque, pues, oye, Eva, espérate, estás hablando de una persona que se le dotó de una inteligencia superior a la que nosotros tenemos. Y que, sin embargo, cuando esa inteligencia no estuvo en las manos de Dios, se convirtió en vanidad. Algunos pecamos como Eva, creo que la mayoría, pero otros pecamos como Adán. Sí. ¿No? Adán vio que su esposa había comido, sabía que eso estaba mal, pero por amor a Eva, también comió. Lo hizo. ¿Cuántos ahora pecan siguiendo por amor a otra persona? Sus sentimientos sobre otra persona y el afecto que le tiene a otra persona. Está claro el mandamiento de Dios, pero pues yo amo a esa persona. Ama más a esa persona que a Dios. Sí. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa, pastor, pisotear los principios incluso de la ley de Dios por los sentimientos hacia alguien. Sí, o inclusive a veces si hay algunos muchachos que consumen alcohol, pues el alcohol me pone en onda, me hace que sea más agradable, me hace más simpático, puedo decir más chistes, entonces otra vez justificas el comportamiento. Y entonces piensas que pues está mal el que lo hagas, pero lo justificas y entonces lo haces. Lo mismo pasa con el asunto de la droga, lo mismo pasa con el asunto del tabaco, es que pues con el tabaco socialmente soy más aceptado. Espérate,
No es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién evalúa a quién? La Biblia evalúa mi comportamiento. No mi comportamiento lo trato de justificar con las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer una segunda pausa. En el momento regresamos. Estamos con la lección número 6, la creación y la caída. Y entonces vamos a regresar con el tercer punto. Así que te invitamos a que no te vayas. Al último bloque de esta interesante lección, la lección número 6, que nos habla acerca de la creación y la caída. Hemos hablado ya de 2 puntos y vamos con el tercer punto. Pastores, siempre encontramos en la palabra de Dios que el Señor coloca una solución al problema del pecado, al problema del ser humano. Por ejemplo, cuando vino el diluvio, el Señor proveyó de un arca para la salvación. Cuando venía la destrucción de Sodoma y Gomorra, manda ángeles a sacar a Lot su familia. Cuando viene la destrucción de los primogénitos, en Egipto la sangre hace la diferencia. Y ahora también hay una solución para Adán y Eva. Interesante. Hay una solución para el problema del pecado. Sí, hay un asuntito aquí que tenemos que aceptar del pecado. El pecado es pecado, no importa cómo lo hayamos cometido. O sea, no sé si me estoy explicando. La Escritura dice que Eva fue engañada, pero aunque fue engañada, no significaba que no hubiera pecado. Su acción decía que tenía una desconfianza de Dios y que había sido una desobediente a lo que Dios había hecho. Por el contrario, el pastor Abraham hace un rato mencionaba que en el caso de Adán pecó a sabiendas, ¿verdad? Él sabía lo que venía, pero anheló más estar con la esposa que confiar en Dios. Y entonces, ¿cuál de las dos acciones es mayor? Pues las dos son iguales porque las dos nos llevaron a lo mismo. O sea, aunque Eva haya sido engañada, el pecado era pecado. Así que esto nos sirve para que contestemos esa pregunta que a veces algunos se hacen. Oye, pero es que a mí me engañaron, yo no sabía. Al final, la desobediencia es desobediencia. ¿Verdad? Eso es lo que enseña la lección. Por otro lado, la lección también dice que cuando Dios llega a buscarlos, pues pregunta, oye, siempre sales a recibirme y ahora ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? Porque cuando el pecado llega a la vida humana, siempre el pecado ha causado una división entre Dios y el hombre. El libro de Isaías es muy claro. Abre una brecha. Mas vuestros pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, abre una pared, ¿no? Como que levanta una pared y ahora Dios está de un lado y el hombre está del otro lado. Dios está en un lugar, el hombre está aquí. No hay esa relación personal que se tenía antes, ¿no? Y por eso que Dios pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque es la respuesta de Adán. Es que, me dio pena presentarme contigo, Señor. El pudor, ¿no? Que Dios puso a través de ese hecho, ¿no? Ay, Señor, es que, híjole, estaba desnudo y no quise presentarme así delante de ti. ¿Quién te enseñó? ¿Qué es lo que has hecho? Dios sabía lo que había hecho. Pero es interesante que Adán no confesó su pecado. Porque eso es lo interesante que presenta aquí el libro de Génesis, ¿no? Porque, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces cuando uno dijo, ¿qué es lo que has hecho? Él no dice qué es lo que hizo. Él dice en el versículo 13, en el versículo 13 la mujer dice, la serpiente me engañó y yo comí. En el versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas? ¿Has comido del árbol que te prohibí que comieses? En el versículo 12 el hombre respondió, la mujer que me diste. La mujer. Oye, espérate,
¿comiste del árbol? Yo te pregunté si comiste del árbol. ¿Tú comiste del árbol? Bueno, es que la mujer que me diste Me dio. me dio. En el caso de la mujer, oye, ¿qué has hecho? Pues la serpiente me engañó. Yo, ¿cómo? A ver, espérate. El pecado hace que nosotros no aceptemos nuestra responsabilidad por nuestras acciones y tratamos de culpar a otras personas para ver si a esas personas les llega la consecuencia de nuestras mismas acciones. Es trágico, ¿no? ¿Sí? Cómo el hombre, el ser humano, llega a Dios para visitarlos, como siempre, pero el pecado ya hizo su efecto en el corazón humano. Ahora, en vez de sentir alegría de recibir al Señor, siente miedo, siente temor. Una separación, como decía el pastor. Y creo que cuando se comprende mal a Dios, es la actitud de ellos. El ser humano cuando peca y se comprende mal a Dios, corremos a escondernos. No consideraron tampoco que ese Dios que los está llamando, que los está buscando, es su creador. Y que los creó porque los ama. Tuvieron miedo, represalias. Es comprender mal a Dios. Me va a castigar. Dios está en contra de mí. Eso es entender mal a Dios. Creo que el ser humano, una de las conclusiones creo de esta lección es, no, si tú pecas, porque siempre peca. No tomes la actitud de Adán y Eva. No. Contéstale lo que te está preguntando el Señor, y eso es confesar el pecado. Y dice el apóstol Juan que cuando confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. No tomemos la actitud de Adán y Eva. Si no culpemos a los demás por Y no nuestras culpemos acciones, ¿no? Porque no es que el hombre no dijera, él dijo, ¿qué has hecho? La pregunta es, Señor, te desobedecí porque comí del árbol. Esa hubiera sido la Asumo mi respuesta. responsabilidad. Porque eso era, o sea, ¿qué hiciste? Bueno, la mujer que me diste, o sea, por eso les decía yo, tratamos de buscar a alguien Culpables. en el cual le pueda caer la responsabilidad de mi acción para que a mí se me disminuya el castigo. Y no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, yo soy responsable por mis actos. Y eso es lo que el problema del pecado tratamos de justificar el accionar que nosotros tenemos. Pastor, y la lección nos dice que vienen las famosas palabras de Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, tu descendencia el descendiente de ella, tú le herirás en el talón, él te abrazará la cabeza. O sea, el Señor le está diciendo que va a haber restauración, pero después vienen las consecuencias. O sea, no es primero el castigo que algunas personas piensan, el Señor me castigó, no. Primero viene la esperanza de restauración y después vienen las consecuencias. Sí, de hecho el Señor es demasiado claro en Génesis 3:15, ¿no? Hay una enemistad que Dios iba a poner y justamente esa enemistad que Dios iba a colocar era la esperanza de redención, porque dijo, la Sagrada Escritura es bien clara, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu descendencia y el descendiente de ella o la descendencia de ella, ¿no? Es decir, siempre habrá un conflicto, pero ese que descenderá de ella, la descendencia de ella, un día va a aplastarle la cabeza, ¿verdad? Va a aplastarle la cabeza a la serpiente y la serpiente se acabará. Dios le pregunta al hombre, el hombre evade su responsabilidad. Dios le pregunta a la mujer evade su responsabilidad. Pero Dios ya no le pregunta a la serpiente, ¿no? Porque Dios ya sabía que era la serpiente el originador de todo esto. Y entonces va con la sentencia. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a aplastar. Y aunque vienen las consecuencias, pastor, vienen también los vestidos de... Se mata al animal y entonces se cubre la desnudez. Sí, Dios no podía echarse atrás. Él les había dicho las causas de la desobediencia. Vas a morir.
Dios no puede echar para, ay, pobre, mis hijos, pues, bueno, es el primer pecado y es la primera vez, pues se los voy a pasar, ¿no? Dios es fiel a lo que dice, ¿no? Entonces, van a tener sus consecuencias y las van a sufrir. Pero no es el fin. Así es. Hay esperanza para todo esto. Hay solución para todo esto. La simiente de la mujer, el hijo de la mujer va a venir y va a destruir a Satanás y va a destruir al pecado. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que no los echa, no los corre sin esperanza. Imagínense, el ser humano sin esperanza. Que cuando tú pecas ya se terminó todo. Estás sin Dios, sin gloria, sin esperanza. ¿Qué sería del ser humano si estuviéramos así? Pero gracias a Dios que hay esperanza. Y esto justamente nos da una enseñanza todavía mucho más grande, porque cuando el ser humano falla, Dios no se va y lo deja. Dios viene, lo busca y le dice cuál es su futuro. Tu presente es este. Tu futuro es que un día otra vez volverás a estar en el Edén. Pero mientras tanto, tu presente no es tan halagüeño, porque las consecuencias, a la mujer le dijo, bueno, multiplicaré en gran manera tus dolores del embarazo y amarás a tu esposo y él es el que te va a dominar. Esa fue en parte de las consecuencias. Al hombre le dijo, bueno, como obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol, maldita será la tierra por causa tuya, y entonces ahora cuando trabajes vas a sudar la gota gorda, ¿no? Entonces hay consecuencias, porque siempre el pecado trae consecuencias. Eso tenemos que aceptarlo en todo momento, ¿no? Pero siempre la redención, la esperanza de la redención es mucho más gloriosa, porque no importa cuán caído esté el ser humano, la esperanza es para todos. Pues podríamos seguir hablando mucho más, hay tanto material, pero hemos llegado al final de nuestra lección y nos gustaría despedirnos con alguna palabra especial de ánimo a los hermanos, a la gente que nos escucha, de parte de nuestros invitados. Yo solamente quisiera decirle a los jóvenes que nos ven, a los hermanos adultos, nunca se detengan ante la tentación. Seamos como José, huyamos de ella, huyamos. No entremos en diálogo con el tentador. Evalúalo todo por las Sagradas Escrituras. Finalmente, recuerda, no importa cuán bajo hayas caído, siempre hay esperanza para ti y la mano del Señor te puede poner sobre rojas sólidas. Pásala bien y Dios te bendiga. Gracias. Pastor Abraham. Pastor, la naturaleza humana se depravó. La tendencia del corazón humano es hacia el mal. Solamente dependiendo de Dios, de estar cerca de Él, es que la naturaleza humana puede cambiar, puede ser transformada. Si estamos en pecado, si hemos cometido un pecado, no tomemos la actitud de Adán y Eva de escondernos. Confesemos nuestro pecado. Hemos desobedecido, pero Dios nos ama. Y hay esperanza de redención en Cristo Jesús. Así que acudamos a Él, no nos escondamos. Claro que sí. Y pues el último mensaje que me gustaría dejarte es, recuerda que si pecaste, que si tu alma está desnuda por el pecado, hay un vestido con la piel de un cordero, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que puede cubrirte. Recuerda que en Cristo Jesús hay esperanza. Muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un gozo el tenerte con nosotros. Te esperamos la próxima semana en otro repaso más de nuestra lección. Que Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros.